recuerden que el jueves que viene es el examen, que va a ser con la misma metodología de antes, así que lo tienen que entregar en el mismo día, van a tener una extensión máxima de una página, igual les voy a mandar mañana bien las características por mail, así estamos todos conectados y los que no hayan venido igual saben todas las condiciones. Bueno, Becaria y Rosana Mauricio. Bueno, ¿se acuerdan que vimos los 3 artículos que tenían que ver con alguna situación en particular, con alguna situación temporal, ¿no? En particular, los 90, entre los 90 y los 2000 y postconvertibilidad, y lo que hacen Becaria y Mauricio es analizar un periodo más largo de tiempo, las últimas 3 décadas parados sobre la situación del mercado laboral. Voy a cerrar el WhatsApp porque está tremendo. Chao. Listo. Entonces, lo que van a tratar de ver es cómo son las repercusiones del crecimiento en el mercado laboral, a la salida de la convertibilidad, y si estos avances en el funcionamiento macroeconómico, con un tipo de cambio real competitivo, mejoras en las cuentas fiscales y externas hasta el 2007, generan mejoras en los indicadores del mercado de trabajo y sociales, que pues ellos van a ver que efectivamente es así hasta el 2007, que cuando empieza a desajustarse macroeconómicamente la situación, también comienza a evidenciarse una mejora más lenta de los índices del mercado laboral. Entonces, para ellos, uno de los factores determinantes de la rápida mejora en la producción, en el PBI, y por ende en el aumento de los bienes transables y en la demanda de empleo, tiene que ver con el tipo de cambio real alto. Y que esa recuperación inicial del PBI fue a su vez ayudada o reforzada por los efectos del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que se instaura en el 2002 con fondos del Banco Mundial. Y esta expansión de la producción a tasas elevadas, por más que tiene alguna caída en el año 2009, se extiende más o menos hasta el 2011, ¿no? Y después de ahí se empieza a hacer un comportamiento más errático, como ya vimos en otras unidades. Entonces, lo que empieza a pasar cuando se vuelve más volátil la macroeconomía es que, si bien el PBI continúa creciendo, el contexto es mucho más inflacionario. Entonces, las búsquedas sindicales tienen que ver con mejorar los salarios reales y implicó incrementos salariales importantes a partir del año 2012, en términos nominales, por supuesto, y se vuelve a partir del 2012 entran como empuja las necesidades de incrementos salariales para mantener el salario real, los salariales nominales, y también la situación fiscal nacional, ¿no? Porque obviamente dentro de de estas negociaciones paritarias, las del sector público, nacional y provincial, son una bastante importante. Entonces, los ajustes por inflación en los salarios nominales en general estaban relacionados con la inflación pasada, ¿no? Y eso se pudo sostener hasta el año 2014. Y luego van a tratar de analizar un poco la dinámica sectorial, ¿no? ¿Qué pasa con este rápido crecimiento, la situación en los 90, que hizo que la tasa de desocupación se incrementara hasta cerca del 21% y a partir de ahí empezar a bajar, pero cómo afecta a los sectores? ¿Cuál es la estructura sectorial del empleo? Entonces, la expansión de la ocupación en términos agregados se dio con una participación cada vez más importante de los puestos de trabajo asalariados. ¿Esto qué implica? Que el cuentapropismo, no los asalariados, los que no son asalariados, sino que trabajan por su cuenta,
tuvo un comportamiento contracíclico, por lo menos hasta el año 2010, y a partir de ahí se estabiliza. Pero lo más destacable que ellos observan que se da con el crecimiento de la postconvertibilidad es el aumento del empleo registrado. Dentro de los asalariados podemos distinguir entre aquellos que son empleos registrados, es decir, que hacen aportes a la seguridad social, y aquellos que no. Entonces, los puestos de trabajo registrados dentro del conjunto de asalariados, es decir, el empleo formal, crece más acelerado que el conjunto del empleo. Que da como consecuencia este incremento del empleo, de las remuneraciones y no de la productividad, sino del producto, que cambia la elasticidad de empleo, que fue relativamente más, como decía Senda, más elevada en este periodo, y fue muy importante a partir del 2005, es decir, durante el 2003 y 2004 la ocupación más o menos creció al mismo ritmo que el producto, según ellos, y a partir de ahí es donde se acelera en términos del producto. Y pero que a partir del 2007 esta dinámica entre la relación, digamos, marginal del empleo y el producto muestra un incremento estructural de la capacidad productiva de la economía para generar empleo frente a eventuales modificaciones del ciclo económico. Digamos que en una primera instancia esto puede estar explicado por la disminución del costo laboral, ¿no? Post-devaluación. Pero que las mejoras que se dan luego en las remuneraciones podrían no considerar, digamos, no seguir continuando con este incremento del empleo a medida que se incrementa el producto, pero sin embargo, eso se sigue manteniendo e incluso a niveles de distintos sectores no se modifica la estructura sectorial de la producción. Pero al interior del sector industrial, si miramos el detalle de adentro del sector industrial, hay un panorama un poco más diferente, ¿no? Con un poco más de variación. Porque las ramas que más se extendieron fueron las textiles, por ejemplo, pero también algunas ramas que son más capital intensivas. Obviamente, la rama textil es bastante mano de obra intensiva. Y en esos casos, este incremento de la elasticidad de empleo puede ser temporal y puede estar más relacionado con un proceso que se inicia con ¿qué? Con una gran cantidad de capital, pero con poca mano de obra, es decir, con capacidad instalada subutilizada. Y lo mismo que pasa con el incremento del empleo, sucede con el incremento de las remuneraciones. La mayor parte de la forma en que tienes empleo, la mayor parte del incremento de los asalariados registrados se consolida en el periodo que va hasta el 2008. Y a partir del 2008 y hasta el 2010 también crecen los asalariados registrados, pero a un ritmo menor, y a partir de la volatilidad más importante del 2011, eso se ralentiza. En cambio, en los años 90, ellos van a señalar que digamos, lo más relevante de la situación del mercado laboral, además del desempleo, es la desigualdad de los ingresos familiares, que solamente tuvo una mejora en los primeros años de la convertibilidad, con los primeros años que son los de mayor crecimiento y menor incremento del desempleo, es decir, del 91 al 94. Entonces, esta dinámica generó una concentración durante los años 90 de los ingresos familiares asociada a dos factores: a las menores oportunidades de empleo
y al empeoramiento de la calidad de los empleos que se podían alcanzar, es decir, de la informalidad. El incremento del desempleo y de la informalidad se focalizó más en aquellas personas de baja capacitación, de bajos niveles de calificación, y además en hogares que ya estaban por debajo de la media o en las zonas bajas de la distribución. Y el argumento que se suele dar acerca del incremento en la concentración de las remuneraciones, es decir, que hay un grupo que empieza a ganar sustancialmente más que el grupo que está más desventajado, tiene que ver también con el sesgo hacia mayores calificaciones, que tiene como una de sus explicaciones la apertura de la economía. Es decir, a los sectores que le va bien, que tienen un abaratamiento de los bienes de capital importados, que implican mayor tecnología, así, se incorpora tecnología en esos sectores más competitivos y supone encontrar trabajadores o capacitar trabajadores para poder operar esa nueva tecnología. Es decir, hay un vínculo como directo entre tecnología, niveles de capacitación y remuneraciones. Claro, una pregunta, profe, porque en ese entonces no había capacitaciones como para poner a la altura, digamos, a los sectores más rezagados en términos de calificación. Exactamente, tenía más que ver con empleos que ya estaban, esto no lo dice tan claramente, pero da a entender que son empleos que ya estaban en el lugar, que reciben capacitación para usar la nueva tecnología, entonces terminan en un segmento de mayor capacitación. Y claro, es un grupo que ya tenía cierta capacitación. Ingenieros que empiezan a utilizar, no sé, el torno de control numérico, bla, 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 o cosas que ya estaban con determinado nivel de capacitación y que absorben nuevos procedimientos. Lo mismo sucede en las industrias, en los servicios relacionados con la computación, ¿no? La utilización de sistemas, en un principio ad hoc, por ejemplo, comprados para hacer la contabilidad de las empresas, que de a poco empiezan a tener innovaciones con esa misma gente a nivel local. ¿Qué hacen? Empiezan a hacer adaptaciones específicas para distintos tipos de empresas que se venden, pero eso está en un segmento que fue muy dinámico en los 90, que tenía que ver con el apoyo a los sistemas como, no sé, G.D. Edwards, por ejemplo. Y lo mismo que muchas veces estas capacitaciones en la nueva tecnología estaba basada en los operarios que ya existían y a veces en la incorporación de alguien. Pero como vos decías, no llegaba a derramarse ni a participar de eso los empleados o los desocupados que no tenían un determinado nivel de piso de capacitación. Perfecto. Claro, y ahí directamente la pobreza, que para esta materia me imagino aumenta. Más desigualdad de los salarios, ¿sí? Entre los que están empleados, mayor separación entre las. Ellos van a analizar también cómo pasa esto con los ingresos que vienen del trabajo y los ingresos que no son del trabajo, es decir, las transferencias. Entonces, la mayor desigualdad que se da en los ingresos familiares tiene que ver con lo proveniente de los ingresos laborales. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se empieza a jugar el desempleo por un lado, o sea, pérdida de ingresos laborales, pero dentro de los empleos se empieza a segmentar e incrementarse más los salarios de los grupos de mayor capacitación, que además son los que menos afectados estaban por ese desempleo. Y esto siempre estamos hablando en los 90. Por el contrario, el crecimiento que va a marcar, que marca Beccaria en el 2002, que dice que es un poco más amplio, tiene que ver con esto de creación de empleo, a partir de una tasa altísima, ¿no? Por supuesto, de desempleo, de manera más o menos homogénea en todos los sectores al principio, apuntalado por quién, y por los empleos en la construcción y en la industria, mano de obra intensiva. Igual todo el mundo... dentro... Dale. Perdón. También dentro de lo que es el tamaño de las empresas, claro que veíamos en la primera unidad,
que se transfería desde las más pequeñas y medianas a las grandes, ¿no? Exacto, y esto, digamos, obviamente que es difícil generalizar en el mercado laboral porque además de todas las complejidades que vemos en el sector industrial, hay que ver cómo se van reacomodando, y en algunos casos lo que vimos es la tendencia a la concentración de empresas en tamaño o a la estructura como más vertical de las empresas, implica que, digamos, si miramos dónde está el empleo, en qué tipo de empresas, hay una tendencia también en los primeros años de la posconvertibilidad y en los años 90 sobre todo, a que esté más concentrado en las empresas más grandes. Claro. Entonces, de nada. Piensen que además, otra cosa es que en general, previo a las privatizaciones, en estos programas como de racionalidad de los gastos que se hicieron previo a las privatizaciones, se incentivaron programas de jubilación anticipada o de retiro voluntario. Y ahí en esos casos, muchas veces esos retiros voluntarios implicaron un pase casi directo al desempleo o al cuentapropismo. Por eso van a ver que en algunos casos también, bueno, y además en un contexto general de desempleo, el rebusque, digamos, tiene que ver más con el cuentapropismo que con el empleo formal. Y todo esto en un contexto donde las regulaciones del mercado laboral cambiaron. Y ahí tenemos 2 artículos para leer, Beccaria y Galín y Berazueta, Nefa y bla, 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 que son un montón. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va? Hay como todo un cambio en las regulaciones del mercado laboral que, para sintetizar, no fueron siempre en el mismo sentido y que tampoco fueron exactamente en el sentido que fueron el resto de las regulaciones del sector público en los años 90, ¿no? Que tendían a la desregulación y a llevar más todo hacia una economía con menor intervención del Estado. Bueno, en el sector empleo pasó algo similar al principio, pero hubo algunas marchas atrás. ¿Por qué? Por presión sindical, por el crecimiento del desempleo, en general porque como que las medidas tomadas no llevaban a los resultados deseados. Entonces vamos a ver que hay bastantes idas y vueltas y en este proceso de reforma estructural se incrementaron una serie de medidas relacionadas con el mercado de trabajo en los primeros años de la convertibilidad que en algún caso se volvieron hacia atrás. ¿Qué pasa? Tradicionalmente Argentina tenía pocas modalidades contractuales, cómo eran las formas que establecía la Ley de Contratos de Trabajo, que es del año 1973. Que hay 5 modalidades: tiempo indeterminado, por plazo fijo, trabajo eventual, trabajo temporario, la otra no me acuerdo. Pero la Ley Nacional del Empleo 1991 inicia las reformas. ¿Qué tipo de reformas? De todo tipo en esa Ley Nacional del Empleo. Topes a las indemnizaciones, por un lado, y por otro, un montón de modalidades nuevas por encima de las que tenía la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen modalidades como más flexibles, fundamentalmente, con el objetivo de bajar los costos de contratación, ¿sí? Con el objetivo explícito de tener modalidades de contrato temporales que flexibilicen en el sentido de bajar los costos de contratación y de despido y mejoren el manejo del empleo frente a los ciclos económicos. Entonces ahí aparece el contrato de tiempo determinado como una modalidad nueva de empleo, que implicaba que durante un determinado periodo de tiempo se pagaba el 50% de los aportes patronales. Contratos por lanzamiento de una nueva actividad, que también tenían alguna particularidad en cuanto a lo que pagaba el empleador. Prácticas laborales para jóvenes de hasta 24 años, que durante un año se los podía contratar sin pagar contribuciones patronales a los servicios sociales, pero sí, muchas de estas sí se le pagaban las obras sociales. Trabajos de tipo de formación, como si fuesen prácticas rentadas, que también era para jóvenes de hasta 24 años,
sin formación, como era una forma de primer empleo. Luego se lleva adelante un acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad social, que eso pasa en 1994, que profundiza las reformas anteriores de las reglamentaciones del mercado laboral. Y ahí hay una ley de fomento del empleo, con periodo de prueba, o sea, periodo de prueba para esos contratos que ya tenían tiempo indeterminado, contratos a tiempo parcial, que es una novedad, es decir, que trabajen, por ejemplo, 4 horas. Y también hay una ley especial de contratación de empleo para pequeñas empresas. Eso es lo que tiene que ver directamente con la reglamentación de las modalidades contractuales, ¿no? En relación a la reglamentación con las negociaciones de los conflictos, se reglamenta el derecho a huelga de otra manera para evitar las huelgas en los servicios esenciales. Y se establece que en las negociaciones salariales, los convenios colectivos solo podrán ajustar salarios por productividad. Y también hay modificaciones en las regulaciones que hacen a los servicios vinculados al trabajo, a las prestaciones sociales vinculadas con el trabajo. Entonces, hay una nueva ley de accidentes de trabajo que intenta bajar los costos. Bueno, se modifica el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, cambia también la Ley de Riesgos de Trabajo. Y también hay modificaciones en la administración de todo el sistema de trabajo y seguridad social. Antes había distintos organismos que se unifican en lo que pasa a ser el ANSES. Esto implica la centralización de la recaudación. Y en algún momento, que luego se vuelve atrás, hay una reducción, en términos de los costos del trabajo, si vienen en otro esquema, reducción de las cargas sobre el salario. Dijimos que en algunas modalidades contractuales había ya reducciones por un periodo determinado, pero lo que pasa en 1993 es que se reducen los aportes, que eran del 33% al 27%. Sí, bajan 6 puntos. Pero ¿qué pasa? Digamos, con la intención de interferir menos, que los costos sean menores, que mejore la productividad y por ende pueda mejorar el empleo. Pero ¿qué pasa? En el 95, con el efecto tequila, la disminución del producto, y no solamente eso, sino el empeoramiento de la situación fiscal nacional, se vuelven a subir estos aportes. ¿Qué pasa? A partir de la salida de la convertibilidad hay como otras reformas diferentes en el mercado laboral. Que tienen que ver, en un principio, con una serie de medidas que tienen que ver con el blanqueo, ¿no? Con que las empresas, en algún caso los particulares, que es lo que pasa con las empleadas domésticas, registren el trabajo informal. Hay distintas modalidades de regímenes de regulación del empleo no registrado, con ese objetivo, ¿no? De incrementar el empleo formal. Los periodos de prueba de estas modalidades más flexibles se limitan. ¿Por qué se limitan? Porque este periodo de prueba, que en los 90 era de 6 meses, implicaba que si luego de los 6 meses la persona no trabajaba como uno quería, se podía echar de ese trabajo sin lugar al pago de ningún tipo de indemnización. ¿Y qué resultaba ser en la práctica? Que ese periodo de prueba de 6 meses en una gran empresa implicaba que se los contrataba por la empresa A del grupo, pasados los 6 meses pasaba a la empresa B, pasados los 6 meses a la empresa C, y mantenían esa modalidad con menor
nivel de calidad y con menor costo para la empresa a lo largo de más tiempo. Entonces lo que se hace es modificar este periodo de prueba y reducirlo a 3 meses. Y además que no distinga entre si las empresas son grandes o pequeñas. También se derogan algunas de estas modalidades promovidas y se crea en todos los sistemas estos de primer empleo, de pasantías y distintas modalidades de empleo joven, se crea un sistema único de pasantías, que se llaman pasantías educativas. Otra cosa, en relación al monto de los salarios, vuelve a tener importancia la definición de un salario mínimo vital y móvil, que habiendo estado congelado durante todos los años 90, se empieza a incrementar por decretos del Poder Ejecutivo y luego, un poco más adelante, con una fórmula de actualización, algo similar que pasa con las jubilaciones. Y también hay modificaciones en las asignaciones no remunerativas, como las asignaciones familiares en un primer momento. Y también se incrementan los montos de los seguros de desempleo. En relación a quienes pueden trabajar, hay una fuerte campaña en contra del trabajo infantil y se establece en 16 años la edad mínima de admisión en el empleo para algunas actividades, manteniéndose los 18 para la general. Con la ley 25.561, que es la de emergencia económica, se suspenden los despidos por 180 días y que si los había, debían contar con doble indemnización, hasta que la desocupación llegara al 10%, ¿no? Cosa que sucedió y que después se volvió a incrementar, se volvió a generar hace poco con la pandemia. Y también algunos regímenes especiales para el fomento del empleo en las cooperativas y con el trabajo doméstico. Las asignaciones familiares vivieron incrementos desde el 2004 hasta que en el 2009 se crea la asignación universal por hijo como medida de protección social bastante universal que no solamente cubre a los trabajadores, sino a los monotributistas y a la gente sin empleo. En el 2007, como otros cambios importantes, se establece el derecho a optar entre el reparto y la FJP, es decir, volver de la FJP al sistema de reparto que todavía manejaba el ANSES. Se crea un fondo de garantía de sustentabilidad del régimen previsional, que luego pasa a ser, digamos, que es donde luego, en ese fondo donde se absorbe luego el producido de la FJP cuando esto se estatiza. Esto pasa en el 2008, se elimina el régimen de capitalización y los fondos pasan a este sistema integrado y que administra el ANSES, y en todo el periodo se vuelve a la negociación, hay instrumentos que llevan a darle más importancia a la negociación colectiva de trabajo y no que sean incrementos por productividad. Entonces, para leer este tema, tienen 2 artículos. Uno es, esperen que me traiga una lapicera. El de Beccaria y Galín, que lo tienen que leer entero, que es de donde fui resumiendo estas medidas, y del de Nefa, para Sueta y todo eso, el texto es muy legalista, ¿no? Está muy focalizado en cómo fueron los cambios de las regulaciones. Todo eso no lo lean, porque es como un exceso de información que a los que les interesa este tema está buenísimo, pero no es nada, no vamos a tomar ninguna cosa de ese nivel de detalle. Entonces, ¿qué van a leer del de Nefa? ¿Y cuál es el sentido del artículo? Nefa y este equipo habían hecho un artículo similar, viendo, Nefa, Biasfiore y algunos más, habían hecho un artículo similar comparando las reformas que se habían dado en el mercado laboral del 89 al 2001. Entonces, en este artículo que está incluido en el programa, lo que hacen es comparar un poco esas reformas de otro artículo que ya habían hecho y que lo mencionan un poco en la introducción, y en la primera parte, que es el punto de partida, le llaman justamente la herencia recibida como punto de partida, y luego van a entrar a analizar a un nivel de súper detalle lo que sucede en las políticas post-convertibilidad, del 2002
al 2009. Entonces, ¿qué van a leer de ese artículo? Van a leer la herencia recibida como punto de partida, que es la introducción, que ahí ¿qué les va a contar? Les va a contar un poco el resumen de lo que pasó en los años 90, que para ellos van a ser cambios totalmente regresivos y que además, a diferencia de otras políticas macroeconómicas que se llevaron adelante en los 90, esto fue como más desarticulado, ¿no? Como que no fue un programa coherente, sistemático, sino que por el contrario tuvieron una evolución más volátil, pero que coayudaba al régimen de acumulación instaurado. Entonces, ¿qué se hizo? Se fueron introduciendo cambios paulatinos, no generales de una sola vez, como la liberalización del mercado de capitales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para no generar grandes costos políticos ni conflictos sociales con los sectores populares que iban a ser afectados por esas medidas. Entonces, en la parte que está en la herencia recibida como punto de partida, van a hacer un repaso rápido de qué pasó con el sistema de seguridad social, qué pasó con los derechos colectivos, esto de la negociación que charlamos hace un momentito, qué pasó con la movilidad. Y fundamentalmente van a hacer énfasis en que el cambio institucional más importante que se dio en el mercado de trabajo tuvo que ver con la pérdida de atribuciones por parte del Estado, ¿no? En términos de la negociación salarial. Pierde atribuciones y espacio de accionar el Estado en beneficio del mercado, coherente con la creencia de que era el mejor mecanismo ordenador de la situación. Entonces, lo que ellos van a ver es que esta modalidad dejó un poco de lado el rol del Estado de protector del derecho laboral. Entonces, después van a hacer en el artículo toda una serie de detalles de qué cambia en el derecho individual del trabajo, las modalidades de contrato, los sistemas de pasantías, las condiciones del ambiente de trabajo, cómo se puede terminar una relación laboral, qué pasa con la seguridad social y además qué pasa con, digamos, la seguridad social en sentido amplio, no solamente las jubilaciones, sino las asignaciones familiares, los seguros de desempleo. Todo eso, que es el capítulo 3, le pueden dar una mirada por arriba a los que más les interesa, pero no vamos a ese nivel de profundidad, y léanse el punto 4, que es a modo de conclusiones, los nuevos y los viejos tiempos, que van a jugar un poco con lo que escribieron en el artículo que no leemos, que lo repasan un poco en el artículo 2, y las conclusiones de todo ese capítulo que no leemos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué van a mostrar? Y que a partir del 2002 hay un impulso destinado a desandar el impacto regresivo que tuvo la legislación laboral de los años 90 y sobre todo también de la forma que adoptó la seguridad social. Y que esto fue acompañado con un cambio de paradigma donde explícitamente el gobierno mostraba el objetivo central de crear puestos de trabajo formales, creo que ellos le llaman decente, y mantener esos puestos de trabajo. Esto implicaba la activa participación del Estado en la economía y en el funcionamiento de los mercados. ¿Para qué? No directamente en el mercado laboral, sino para estimular la demanda y el consumo de los sectores asalariados. Entonces, teniendo más entendiendo, digamos, ¿cuál es el entendimiento de todo esto? Que en los que reciben los salarios son los que van a mover el mercado interno. Sí, el salario no es un costo, sino que el salario es la creación de demanda para los productos locales. Entonces, en todas estas
regulaciones, también hay regulaciones en términos de cómo se modifica la ley de contrato de trabajo para que en un artículo particular siempre se tome el principio de norma más favorable en el tema, como en las pruebas, en el proceso laboral. Se tiende a ir más hacia los contratos por tiempo indeterminado y no contratos por tiempos determinados. Entonces, ¿qué se hace? Se reduce y se limitan estos periodos de prueba. Y además a otro tipo de contratos más flexibles, como estos, que había varios que les conté de pasantías, de primer empleo, bueno, definirlo como una relación laboral, no como una relación educativa. Y en relación al modelo sindical, una de las, digamos, no solamente se trata de volver a las negociaciones colectivas de trabajo, sino que se instaura la pluralidad de la representación de sindicatos en el sector público y se intenta ir hacia un poco más de democratización del sistema. ¿Qué van a criticar? Y que hay algunas falencias en el sistema de obras sociales. En realidad lo ven como más críticamente, ¿no? Que en el sistema de obras sociales había una dinámica en los 90 que intentaba privatizar o subcontratar o generar efectores privados, y esto trata de frenarse, y además de incrementarse la participación de las obras sociales, porque por la incorporación de todos estos, del esquema de monotributos al sistema de obras sociales, como también a los trabajadores del servicio doméstico. Y se amplió la cobertura de prestaciones al desempleo. Si bien siguió siendo en los primeros años de la posconvertibilidad bastante escaso. Para ANEFA, Barazueta y todos ellos, las reformas que se instauran a partir del 2002 han sido globalmente positivas y lograron un freno al proceso de flexibilización, precarización y disminución de los ingresos reales, ingresos laborales reales, producidos anteriormente. Bien. Esto en cuanto a Barazueta, ANEFA. Y de Beccari y Galín, les mencionaba al principio que hay unas propuestas, lo que ellos van a mirar. Cambié de computadora y no tengo. Digamos, ellos van a hacer más hincapié en las reformas, en explicar las reformas institucionales que se dan en los 90. Si recuerden que este artículo está escrito en el 91-92. 2001, 2002, cualquier cosa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un repaso primero de lo que sucede en el mundo en términos de cómo se cuida el empleo, qué regulaciones hay protectoras del empleo. Y van a contar, eso en el capítulo 1, en el capítulo 2 van a contar las instituciones laborales de la Argentina y las reformas que se dan en los 90, ¿no? Que la síntesis es lo que les conté al principio.
Entonces, de este artículo, se me retiró la computadora, ¿me ven, no? Me parece que se colgó, y no me ven más. Ay, no sé si ustedes me ven, porque se me colgó la computadora y no sé, me quedó abriéndose un Word que quería ver para ver una cosa del programa y... No, se ve y se escucha bien. Bueno, yo no veo nada, así. Veo el Word abriéndose, así que sigo. Si se llega a cortar, Se escucha. vuelvo a entrar. Bien, entonces, de Beccari y Galín, el énfasis... Ahí está, ahí se destildó todo, está, me parece. De Beccari y Galín van a, digamos, si bien en Beccari y Galín van a ver las reformas de los 90 y en NEFA van a ver la de las postconvertibilidad. Entonces, el orden que las tienen que leer es ese. Primero leen Beccaria, que va a tener algo del contexto internacional también, y luego leen el de NEFA sin adentrarse en el detalle de cada regulación. Van a ver que en el caso de Beccaria, si bien menciona las leyes que están detrás de cada una de las modificaciones, lo hace con un nivel de digamos, menos legalista que el que hace NEFA. No podía ser bien de otra manera. Ahí está, ahí creo que volvió toda la normalidad. Voy a cerrar esto también. Sí, ahí justo se trabó un poquito. Un cachito. Sí, ahí me di cuenta cuando se cortó, así que no hablé más. Mientras tanto trataba de cerrar todas las dos aplicaciones que tenía abiertas. Bien, entonces, digo, ¿cómo creo que ahí se cortó? Así que por las dudas lo reitero. ¿Cómo van a leer este tema de las regulaciones? Van a leer primero Beccari y Galín, porque van a hacer énfasis en las regulaciones de los años 90, con una forma de lectura más llevadera que el detalle legalista que hace NEFA y Barazueta. En este de las regulaciones no van a leer las propuestas, digo, porque las propuestas son como anacrónicas y si las leen van a ver que muchas de ellas todavía siguen siendo las mismas, o podrían ser tranquilamente las mismas. Entonces, de Beccaria no leen las propuestas, y de NEFA y Barazueta no leen el detalle legal. Porque si bien no lo leen, en el detalle, cuando medida por medida, van a encontrar en el capítulo final, no sé si es el final en realidad, el capítulo 4, un resumen de todo eso que es suficiente para que lo que nos interesa ver. Y después tenemos dos artículos que cierran la unidad, que tienen que ver con pobreza y desigualdad, que son el de Lidenboim y Pla y Salvia. En ese, perdón, una cosa más que les quiero decir de Beccaria y Galín, en ese desarrollo que hacen en la introducción, que es más conceptual, van a mirar bien cómo es esto, qué opina la ortodoxia y la heterodoxia sobre cómo deberían ser las regulaciones, ¿no? En esto de que incrementar el costo laboral tiene impactos negativos en la competitividad internacional y que la decisión, aunque me parece que para entender todo esto, quizás lo más importante es que la decisión de estar en el mercado laboral desde la ortodoxia tiene más que ver con una decisión entre trabajo y ocio, ¿no?
o con ese cuadrito que, no sé, por lo menos en mi caso hacía López Murphy, para mostrar que, digamos, para demostrar que el salario mínimo vital y móvil tenía que ser lo suficientemente bajo como para que todo el mundo quisiera trabajar, como para que no se empeorara esa decisión entre trabajo y ocio. Ahora, ¿cuál es el punto? La decisión entre trabajo y ocio no es válida para todo el mundo, ¿no? Porque gran parte de las personas, si eligen ocio, no comen. Y entonces, como que ellos van a criticar esta definición de un pasamiento, digamos, que justifica un montón de políticas en los años 90, que el mercado laboral estaba definido entre la decisión en trabajo y ocio, que no son necesariamente reales. Como les dije en la clase pasada, Carola Pesino decía que el desempleo estaba incrementándose porque las mujeres salían a buscar un segundo empleo porque los salarios en dólares eran más altos, ¿no? Que obviamente era una explicación. La otra explicación podía ser una explicación. Como también podía ser otra que salían a buscar trabajo porque los varones estaban desempleados, más allá de lo cultural, ¿no? Que puede haber en uno y otro momento. Entonces, en esta definición, el hecho de pensar que cuando las transferencias asociadas al desempleo son altas altas en niveles y duraderas en el tiempo, generan menos incentivos a trabajar. Y eso, efectivamente, en el resto del mundo también pasa, ¿no? Esto de que los seguros por desempleo tienen no son infinitos en cuanto a la duración del tiempo, tienen una tasa, digamos, un límite, porque hay alguna relación con esto, pero también el reconocimiento de que desde la macroeconomía o desde el Estado algo se puede hacer porque no todo es únicamente esfuerzo propio, ¿no? Meritocracia. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Digo, ejemplos, ustedes pueden tener miles, pero obviamente que sin esfuerzo es difícil conseguir algo y que también esto de las nuevas metodologías de lo que sucede conviene limitan un poco las ganas del esfuerzo, pero a la vez, digo, ejemplo particular que conozco personalmente, ingeniero químico, trabajando en un laboratorio de medicamentos, súper buen empleado, al punto de que fue uno de los elegidos para ir al sudeste asiático a ver otras plantas, para traer la tecnología, es decir, incorporar capital humano para aplicarlo acá en la empresa. Reducción de personal a nivel global, sin trabajo a los 55 años, cuando le faltaban 4 años de aporte. Y eso no es por el esfuerzo personal, es por la situación general de las empresas, ¿no? Otro ejemplo, empresas de servicios públicos privatizados, premios a los mejores empleados. Conozco un caso particular, premio mejor empleada, al año siguiente reducción de personal, reasignación porque la empresa fue comprada por otros nuevos accionistas. La decisión fue bajar como la cantidad de empleo, de personal, por supuesto, y sobre todo aquellos que estaban en los convenios viejos, que tenían un incremento por la cantidad de años de antigüedad. Afuera también. Bueno, entonces, nos quedan estos dos artículos. El análisis multidimensional de la pobreza, bueno, que es otro tema también enorme, ¿no? Que por supuesto no pretendemos abarcar en esta materia con toda su extensión. La pobreza, claramente, es un concepto multidimensional que para medirlo y llevarlo a estadísticas se simplifican, ¿no? Es imposible medir algo multidimensional en su manera total. ¿Cuáles son las metodologías que conocemos? Bueno, las que estuvimos charlando la clase pasada. La metodología de los ingresos, por un lado. Es decir, determinar un nivel de ingresos y comparar, y aunque hace que la persona sea pobre o indigente, y comparar todos sus ingresos o sus ingresos familiares, compararlo con esa línea, si la pasa no es pobre, si no la pasa es pobre. Y la otra metodología, que todavía no charlamos, es la medición por necesidades básicas insatisfechas. Se establecen unos parámetros que se consideran fundamentales y que si no se cumplen esos parámetros hay necesidades básicas insatisfechas que no tienen nada que ver con el ingreso o que hay alguno que tiene algo relacionado con el ingreso, pero no se miran cuestiones monetarias y que implican las condiciones sanitarias, de vivienda, de capacidad de subsistencia y de asistencia escolar. En Argentina, digamos, y todos los países hacen esto, ¿no? Casi todos los países tienen una medición
por línea de ingresos y una medición estructural, se le llama, que es esta de NBI. Y ahora aparecen algunas mediciones nuevas, como charlamos el otro día, el índice de Palma por la desigualdad, pero tienen la base de ingresos. Bueno, y es lo más difícil, ¿no? Ver esta multidimensionalidad. Entonces, en Argentina, el indicador de NBI tiene una característica de quienes, digamos, con uno de estos 5 características no lo cumplas, se considera que tenés una necesidad básica insatisfecha y por tanto, como sos pobre estructuralmente, por más que tengas una carencia o las 5 carencias. Ahora que están publicados los datos con más detalle, se puede hacer digamos, como una graduación, pero en realidad el concepto, el indicador es que tenés que tener esas 5 necesidades cubiertas. Y si no lo tenés, hay un problema de carencia. Entonces, la primera es que sea una vivienda de tipo inconveniente, es decir, que vivas en un rancho, en una casilla, en la calle, en alguna otra forma no conveniente. Después tiene que ver con las condiciones sanitarias, que tengas un baño donde no haya descarga de agua. Si tenés eso, tenés esa carencia, digamos. Luego el hacinamiento, que tenga que haber si hay más de 3 personas por cuarto. Luego la asistencia escolar, donde cuando existe esta carencia, cuando hay al menos un niño en edad escolar, menor, que no vaya a la escuela. Y la otra es la capacidad de subsistencia, cuando en cada hogar hay 4 o más personas por miembro ocupado y que esa persona ocupada no ha completado, no me acuerdo si es 3º o 5º grado de la primaria. Entonces, ¿qué tratan de hacer Lidenboim y Arakaki? Tratan de unir estos 2 conceptos, la pobreza estructural, medida por NBI, y la línea de pobreza, para 2 periodos de tiempo. Y para el 1995-2003 y 2003-2010. Obviamente que este no es el único método, no es la única experiencia de tratar de hacer métodos integrados, sino que de hecho hasta el INDEC con el censo 2001, pero con el 2001 había establecido también otro componente parecido, también que era multidimensional, pero que no era de NBI, que se llamaba indicador de privación material de los hogares, que también tenía a su vez 2 componentes, que en algún momento se usó, pero bueno, luego cayó, digamos, no tuvo el impulso como para reemplazar ninguno de estos indicadores. Entonces, lo que tratan de hacer Lidenboim y Arakaki es armar un índice bidimensional o combinado donde van a cruzar los datos de línea de pobreza en pobre no pobre por línea de pobreza y NBI pobre no pobre por necesidades básicas insatisfechas. Entonces, es como armar un cuadrito donde tiene 4 cuadrantes, donde si sos pobre por NBI y por línea de pobreza, se dice que es una pobreza total o crónica, esta es la definición de ellos. Si sos pobre por línea de pobreza, pero no pobre por NBI, es decir, no tenés ninguna de estas 5 características que mencioné, se dice que la pobreza es reciente, coyuntural, o que son los pauperizados. Si no sos pobre por línea de pobreza, es decir, tenés los ingresos suficientes como para no ser pobre, pero tenés carencias, se dice que hay una pobreza inercial o estructural, porque tenés hoy la capacidad de comer, digamos, pero no tenés algunas cuestiones resueltas integralmente. Y los que no están por debajo de la línea de pobreza y tampoco tienen carencias en términos del NBI, son hogares con condiciones de integración social. Entonces, ellos después de hacer esta clasificación, que ya fue una innovación, lo que hacen es ver cómo se comportan los hogares pobres con este concepto que acabo de mencionar, con este indicador que construyeron, y ven cómo evoluciona. Entonces van a ver que entre el 95 y el 93, 95 y 2003, 95-2003, que es el primer periodo que toman, suben los hogares pobres. Y esto va a estar impulsado por la pobreza reciente, ¿sí? Es decir, que son pobres por ingresos pero no tienen carencias, y también por la pobreza crónica. No les alcanza la plata para comer esa canasta, comer y consumir esa canasta en realidad, y también tienen alguna carencia. Pero menos por la pobreza
estructural, ¿sí? Es decir, el crecimiento se va a dar más por aquellas personas que además no llegan, o que fundamentalmente están en ese cuadrito de arriba, que no llegan por el lado de los ingresos. En cambio, en el 2003, del periodo 2003 a 2010, que es el segundo periodo que analizan, baja la pobreza reciente y la pobreza crónica, es decir, los que más habían subido en el periodo anterior, pero la pobreza estructural tiene un leve incremento. Es decir, ellos dicen, la explicación que encuentran es, hay sectores que antes tenían pobreza crónica que pasan a pobreza estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que logran romper la barrera de los ingresos, pero se mantienen con carencias en términos de NBI. Y después, hacia el final del artículo, van a hacer una digresión particular dentro de este mismo periodo, 2003-2010, en dos subperiodos, 2003-2007 y 2007-2010. Donde ven que en el segundo periodo la velocidad de las mejoras en los indicadores que ellos construyeron es menor y que básicamente eso se debe, es su explicación, al incremento en los precios. ¿No? A partir de 2007, 2008, sí, hay una aceleración de la inflación. Y lo que lo que tratamos de ver acá son artículos que no midan, ¿no?, el ingreso con la distribución normal, funcional o personal que vimos, que muestran las estadísticas, sino algo que traten de avanzar un poquitito más. Entonces, en el de Pla y Salvia, tienen como objetivo evaluar las tendencias en la movilidad social intergeneracional y ver su relación con la desigualdad económica. Es decir, que la unidad de análisis que ellos van a tomar es más bien la familia, no las personas. Y como es intergeneracional y no intrageneracional, va a ver cómo va cambiando la situación entre los padres, que es como la situación de origen, con la de los hijos, que es la situación de destino. Entonces, de este concepto de movilidad socioocupacional, relacionado con la movilidad social, implica que la movilidad social está relacionada con las oportunidades de inserción laboral y las condiciones de vida que genera el modelo de desarrollo. Entonces, otra vez va a ser un pequeñísimo avance histórico, comparando qué pasa en la década del 30 con la llegada de Perón en el 45, mostrando que a partir del 45, cambiando el modelo agroexportador a un intento de industrialización como eje ordenador de la economía, también hay una modificación en los procesos de movilidad social. Si antes la movilidad social era a lo largo como de la vida de una persona, el nuevo modelo abre la movilidad social entre generaciones, es decir, entre padres a hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay mayor movilidad intergeneracional, la probabilidad de que las personas mejoren la posición que tuvieron sus padres se incrementa, ¿no? Es esto de mi hijo el doctor, que habrán escuchado muchísimas veces. Bueno, esa es como la
que el hijo de un albañil pueda ser arquitecto. Esto es la movilidad intergeneracional. Y esto, dice, frena este proceso de movilidad intergeneracional, se frena un poco en el 76 con el cambio de modelo de acumulación, dejando de lado la industria sustitutiva de importaciones a un lugar donde está más relacionado con la globalización, la acumulación financiera, lo que ya hemos visto. Y los vaivenes de los años 80 y de los 90, hasta que llegamos a la convertibilidad, de principio de los 90, ¿no? A la convertibilidad con un paquete de reformas estructurales que vuelven a cambiar las reglas de funcionamiento de la economía y que lo hacen un poco más parecido a lo del 76 que a los años anteriores. Entonces, en el mercado de trabajo, eso genera modificaciones y que implica un incremento de la heterogeneidad de la economía y que la fuerza de trabajo pase, o los dueños de la fuerza de trabajo pasen a ser los perdedores fundamentales. Entonces, a nivel ocupacional, eso tiene sus consecuencias también, porque hay una modificación desde una estructura ocupacional más industrial a otra de servicios. Y que si bien ese proceso de pérdida de empleo en la industria ya se había iniciado en los 80, se consolida en los años 90 y que estuvo más relacionado por modificaciones que se dan, como preguntaba Lina hace un momentito, en las posiciones más altas de la estructura laboral, independientemente de que sean industriales o de servicios, pero con menos incrementos así ascendentes. Entonces, dada esa situación donde hay menos movilidad intergeneracional, la crisis del año 2001 vuelve a trastocar la situación y hay una recuperación, como vimos recién, de los indicadores sociales a partir del año 2003, pero que no necesariamente van a revertir los procesos que llevaron a esa estructura de mercado de trabajo. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer este artículo? Analizar cómo son las trayectorias de movilidad económica ocupacional en la población ocupada de los centros urbanos. Entonces, van a explicar cuál es la metodología, de dónde sacan los datos, cómo clasifican, ¿no? Que esto va a ser lo fundamental, porque lo que tratan de ver es cómo si hay o no hay movilidad. Entonces van a usar categorías ocupacionales que ellos, relacionadas con la inserción del trabajo, empresario, profesional, asalariado no profesional, cuenta propista no profesional, trabajador eventual. Y van a ver cómo va evolucionando ese trabajo de origen hacia el trabajo destino, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, van a destacar que los principales cambios que se dan en la estructura ocupacional entre una generación y otra se dieron en los puestos se dieron en los puestos más altos de la estructura social. Es decir, que hay mayor movilidad estructural, pero dentro de determinado estrato. Y por ende, las barreras que existen al acceso a los puestos más, a los mejores puestos o los puestos más favorecidos
por parte de los puestos menos favorecidos sigue existiendo. Entonces, ellos van a decir que Argentina no es un país que se caracterice tradicionalmente por no tener este tipo de movilidad. Pero predomina la movilidad de corta distancia, es decir, entre categorías ocupacionales que están cercanas. Entonces, ¿qué van a observar? Y que no, la evidencia que manejan no les permite concluir que efectivamente existe una movilidad desde las estructuras más bajas hacia los puestos mejores de la categoría ocupacional. Es decir, hay una especie de barrera a la movilidad ascendente para las personas ubicadas en las categorías ocupacionales más bajas, o en la estructura, en realidad, como le dicen ellos, la estructura socioocupacional más baja. Lo mismo, hay cierta barrera descendente. No hay cierta barrera a la movilidad descendente de los empleadores o profesionales hacia más abajo. ¿Qué da esto como resultado? Cierta persistencia de la desigualdad de origen. Es decir, las probabilidades de ocupar posiciones más altas o más favorecidas en estas categorías ocupacionales es más alta en aquellas personas que provienen de hogares donde el principal sostén pertenece a esa categoría alta. ¿Se acuerdan que eran empresarios o profesionales? Mientras que las posibilidades o las probabilidades de que una persona que perteneció a una familia donde el principal sostén está en estas categorías bajas de llegar hacia las más altas es menor. Ellos dicen hacia el final que todos los datos que analizaron están indicando un contexto de en este contexto de recuperación económica, de posconvertibilidad, hay algunas leves mejoras en los niveles de ingreso, pero que los mecanismos de acceso a oportunidades laborales aún están determinados por el origen social de las personas. Entonces, esta desigualdad no solo se da al interior del mercado de trabajo, que ya es heterogéneo, sino que en el interior de esa heterogeneidad también tener diferentes orígenes sociales marca como desigualdades en los caminos a recorrer. Es súper interesante el planteo del artículo y nos hace pensar también, porque lo ve como desde la manera positiva, pero también en los temas de exclusión, ¿no? Hace poco tuvimos una charla con un economista que tiene cerca de 80 años y que participó en algunos procesos de planificación de la Argentina, los últimos procesos en los años 70, y para él, como que lo peor que pasaba en la Argentina hoy era los chicos, los niños pobres, que no tienen un modelo de trabajo, ¿no? Que no tienen la vida estructurada y organizada como probablemente ustedes la tuvieron de chicos, en el sentido de que hay un horario para levantarse para ir a la escuela, un horario para trabajar, una tarea que realizar,
Entonces él decía que la falta o la persistencia de la pobreza, que de alguna manera genera la que genera exclusión, también por esto, porque no genera como hábitos a mantener en los niños, ni que hablar con las pocas probabilidades de completar un nivel educativo alto, dada la necesidad de salir a trabajar. Profe, y un comentario ahí a la par de eso, que también en términos de género, lo que hablábamos también la clase pasada, y es algo que... No, si querés, comenta nomás. No, es que es verdad, también en términos de género, porque digo, esto que yo decía antes, ¿no? Que de Carola Pesci en los 90, que realmente lo decía también, digo, desde una concepción intelectual, pero también desde que el trabajo de la mujer era, que no era su rol fundamental, ¿no? Que su rol fundamental era estar en la casa y que el varón era el que tenía que proveer el alimento, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta visión que yo decía antes de Carola Pesci también tenía esto de las cuestiones de género inmersas y que en ese momento no se veían con la claridad que se ven ahora y que también generan desigualdad. Y ahora, de hecho, en estos nuevos temas de economía feminista está lleno de trabajos que ven cómo es más fuerte la desigualdad salarial con las mujeres, y no solamente eso, sino la pobreza, ¿no? Cómo repercute la pobreza y cómo no sería, en algunos casos, o no sería tal, si los cuidados fuesen compartidos. Sí, total. Si se hace como un Zoom, ¿no? Dentro de cada familia, además, si el principal sostén o jefe de hogar es una mujer, ¿cómo cambia si es un hombre? Sí. Sí, hay como muchos temas que tienen que ver con esto, con la equidad, ¿no? Porque si vamos al extremo, podemos decir, la pobreza nos quita, nos priva del talento de algunas personas que no llegan a desarrollar su capacidad intelectual o su capacidad de formación porque no llegan a acceder a la escuela, y también la desigualdad en términos de género también nos priva en algún sentido del talento de las mujeres que no participaron de ese mercado laboral o académico, o lo que pues, entonces en esto también, en la equidad, como que hay distintas visiones, no solamente está los ingresos en términos cerrados, sino los ingresos por género, y ni que hablar de situaciones todavía más vulnerables, como, no sé, las personas trans, por ejemplo, ¿no? Que tienen menores posibilidades de llegar a un trabajo formal, y que por ende tienen digamos, las estadísticas de muerte que muestran que efectivamente fallecen mucho más jóvenes, pero que todo esto tiene que ver con sus condiciones de vida y de inserción al mercado laboral. Entonces, el mercado laboral es muy difícil manejarlo, analizarlo en términos globales, ¿no? Podemos decir, si el desempleo está al 10,6 y bajó, o está al 10,6 y bajó al 10,2, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay en términos de género? ¿Qué hay en términos de distribución del ingreso personal y funcional? ¿Qué hay en términos de territorial? Porque lo mismo, volvemos a esto de la medición de los ingresos. También hay como cuestiones culturales detrás de esto. Porque vos mirás la línea de pobreza y decís, se supone que tiene los ingresos para comprar determinados bienes y servicios. Pero ahí estás dejando de lado, por ejemplo, producciones de autoconsumo, que en algunos sectores del país o en algunas cuestiones culturales son muy importantes. Tener la quinta, los árboles frutales, el gallinero, y en otros lugares todo lo contrario, esa posibilidad prácticamente no existe. Entonces, también incluso en la medición de la pobreza, no es solamente la canasta que consumen, que obviamente también hay diferencias de patrones culturales entre lo que se come en el noreste y el noroeste de la Argentina, sin siquiera ir a mirar la Patagonia, también en los precios de esos bienes, pero también en las condiciones en que se desarrollan cada una de las localidades de las familias. Digo, en algunos sectores es muy común complementar lo que podés comprar con intercambio de cosas autoproducidas, en otros lugares eso no existe. Entonces, nuevamente, la medición de la pobreza por una línea de precios y tiene bastantes limitaciones. Ahora, otra vez, ¿no? Siendo la pobreza lo mismo que el desarrollo, un concepto multidimensional, tratar de hacer un esfuerzo para medir una cosa de manera homogénea es bastante difícil, bastante complejo, y además, en un país como en Argentina, donde las diferencias culturales de ingresos, de productividad, son tan marcadas, es mucho más difícil.
siempre pienso, ¿no? Yo mucho tiempo fui directora de estadística en la provincia de Buenos Aires, que es tremendo, porque la provincia de Buenos Aires es gigante, y siempre nos reíamos con el director de estadística de la ciudad de Buenos Aires. Vos te tomás un subte y llegás a hacer la encuesta en cualquier lado y gastas 20 pesos. Yo para ir al sur de Bahía Blanca hay un micro cada... Y eso mismo, a nivel nacional, imagínense Uruguay, que igual tiene sus disparidades, ¿no? Pero de un territorio así chiquitito que en Argentina. Pero bueno, medir es necesario, medir tiene sus complejidades y muchas más, digo, medir homogéneamente muchas más e interpretar los resultados siempre tiene que tener en cuenta cómo se generaron esos datos. Porque si no entendemos cómo se generaron los datos, terminamos haciendo cualquier cosa con la EPH, para lo cual, por ejemplo, ¿no? Por poner ejemplo, para lo cual la EPH no está preparada. No es que porque hay una encuesta ahí, tenemos los microdatos, podemos hacer cualquier cosa. Y no, porque la muestra fue seleccionada para permitir coeficientes de varianza estandarizados y manejables, y que además se hacen encuestas para verificar eso en determinados variables, no en todas. Bueno, y así con cada información que surge de muestras, ¿no? Por eso, otra cosa que no dije es que la línea de pobreza o la línea de indigencia se puede, como en Argentina, se obtiene, la línea la podemos sacar mensualmente, porque lo que hacemos es variar los precios de los productos incluidos, pero los datos de pobreza e indigencia, ¿cuándo salen? Salen semestralmente, a partir de la encuesta permanente de hogares. Si bien los datos de desempleo que surgen de la misma encuesta son trimestrales, los datos de pobreza son semestrales. Y a diferencia de que el otro concepto que dijimos de pobreza por NBI, ese dato, ya otra cosa más, la EPH dijimos es urbana, entonces tenés información de determinadas localidades y de otras no sabés nada. Podés hacer proyecciones, estimaciones, pero todo metodológico, digamos, no tenés la medición exacta. En cambio, con necesidades básicas insatisfechas, se calcula en cada censo al mínimo nivel de desagregación. Vos podés saber el NBI que existe en un barrio de la ciudad de La Plata. ¿Cuál es digamos, y en ese caso tenés la cobertura geográfica absoluta. ¿Qué es lo que no tenés? Y la periodicidad temporal, porque lo tenés cada 10 años, bueno, ahora con la pandemia ni siquiera hubo un censo. Bueno, y además en Argentina muchas veces no cumplimos la regla. Pero en ese caso tenés la máxima cobertura territorial, pero no tenés los periodos de tiempo son bastante grandes. Está bien, estás mirando la pobreza estructural, se supone que eso migre más lentamente, y algunas cosas las podés compensar, y sí, porque si diste agua potable, pero a la vez, y por eso desde el INDEC mismo en algún momento se había hecho esta intención de mezclar un poco los componentes estructurales parecidos al NBI con las capacidades de generar ingresos a partir del nivel educativo, que también se pregunta en el censo, y el nivel educativo, como que a través de un trabajo que habían hecho con la EPH, te permitían ver digamos, nunca llevaban ingresos, pero ver las posibilidades, desmezclaban un poco algo entre lo que Salvia diría, la pobreza estructural y la pobreza por ingresos. Pero bueno, tampoco fue muy utilizada. Nosotros una vez logramos que el Banco Mundial lo utilizara como un indicador para focalizar programas de pobreza. Teníamos un préstamo que solamente podía ser utilizado en municipios o en barrios pobres. Entonces ellos querían utilizar pobreza por NBI, por ingresos, y era imposible, porque no puedes ver en qué lugar del conurbano es más pobre que otro. Entonces empezamos a usar este indicador que era del INDEC, que se podía, como era censal, lo podíamos desarrollar a niveles mínimos. Pero bueno, para el censo 2010 no se estimó, y además se usó, creo que el único uso que tuvo formal fue ese que logramos en Buenos Aires para hacer obras de agua y cloaca. No sé por qué terminé hablando de esto. Bueno, como verán, todos estos temas que vemos, todos tienen millones de sutilezas y millones de cosas donde profundizar y un vínculo con la realidad más cercano por ahí que en las cosas teóricas que están viendo, que también a veces genera como más, es tan grande que no lo puedo abarcar nunca. Y bueno, en realidad el que se va a dedicar al mercado laboral no está tan vinculado con lo que pasa con, no sé, la regulación de los servicios públicos. Pero sí, la intención es que sepan de la diversidad que hay en todas estas cosas, y que hay una cosa que venía pensando cuando venía para acá, es que
que en todo está teñido de la ideología, de cómo lo estamos viendo, ¿no? Porque depende de qué teoría estemos mirando, vamos a considerar importantes determinadas acciones o determinados puntos de partida y vamos a hipotetizar sobre esos puntos de partida para llegar a una conclusión, y que desde otro punto de vista capaz que no son los más importantes. Y que eso nos va a dar miradas diferenciales, digamos, el extremo de lo que estamos hablando en la actualidad argentina, la inflación, ¿no? ¿Cuál es la causa de la inflación? Y de acuerdo a cuál consideremos que sea la causa de la inflación, distintas van a ser las respuestas. Por ende, las políticas a tomar. Y ahí, en otra cosa que a veces quiero hacer hincapié más para el examen, que es que cuando decimos el rol del Estado, no estamos hablando de la política macroeconómica, ¿no? Si hizo un préstamo, sino que estamos pensando más en las cuestiones de fondo, a qué se quiere dedicar el Estado. Por ejemplo, la convertibilidad no es un rol del Estado. Sí es un rol del Estado de regular, ¿no? De salir de la actividad económica. Pero, ¿qué pasa? Detrás del rol que se defina del Estado, por supuesto que se van a definir políticas económicas e institucionales y legislación que van a tratar de llevar la actividad económica, social y la propia actividad del Estado en ese sentido. Estoy leyendo, vieron que les dije que me gustaba leer los contextos donde se tomaban las decisiones, y el fin de semana me puse a leer, no sé si escucharon un libro que está medio de moda ahora, que escribió Juan Carlos Torres sobre el gobierno de Alfonsín. Y el libro empieza en la guerra de Malvinas, y bueno, ves su visión todo el tiempo, como él escribía cartas a la hermana contando lo que pasaba en la Argentina. Y están hablando de la negociación con el FMI ahora, la negociación del 1984. Y es tan igual a lo que sucede ahora, que es increíble. Y que además, hoy lo charlaba en la oficina, los problemas que planteaba en ese momento la Argentina era que el FMI le decía, tenés que plantearme un programa fiscal para resolver el problema interno, un programa cambiario para ver cómo vas a manejarte con el tipo de cambio, y un programa externo para ver si tenés los fondos necesarios para pagarnos lo que te vamos a prestar, porque todo esto tenía que ver con una deuda que no se le había pagado a unos bancos. Y bueno, y en ese momento macroeconómico, el principal problema, que es, por lo menos hasta las pocas páginas que leí del libro, es la inflación. La inflación era el 20% mensual. Y hoy, 40 años después, nos encontramos más o menos con los mismos problemas. Cómo cerrar las cuentas internas, o qué queremos hacer, si en realidad tenemos que estar en equilibrio, o si, digamos, con esto de la pandemia, que se generó una situación de desequilibrada en casi todos los países, porque fue como atenderlo. Pero bueno, si es sustentable o no, ese déficit fiscal. ¿Qué pasa con el sector externo? ¿Cómo haces para tener los recursos que requerís para crecer, o para pagar, o para importar? Pero también tiene que ver con el frente externo. Y también algo parecido, la política cambiaria, ¿no? ¿Qué haces para solucionar, o si es sustentable, en este caso, en ese momento no había un tipo de cambio paralelo tan grande, pero digo, un diferencial entre el tipo de cambio oficial y paralelo de más del 100%. Y obviamente, esas tres cosas están interrelacionadas, no podés separarlo, porque lo que hagas en un lugar probablemente tenga repercusiones en el otro, en algunos más que otros, ¿no? Pero bueno, es complejo. Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, yo lo que me queda confirmarles es si les voy a pasar el examen por mail o en periferia activa, o las dos cosas, porque tengo que chequear con Patricio si él lo puede subir a periferia activa. Así que cuando confirme esto, te los voy a decir. A ver, Matías, ¿se puede presentar a subir la nota en los recuperatorios? Justamente lo que no puedo ver, pero me parece que dijimos que no. Porque es lo que se me tildó cuando quise abrir el Word hace un ratito. Acordate que para entrar en la promoción tenés que sacarte más de 6 en los dos exámenes, y no entra el recuperatorio general para eso. Entonces, si vos en el segundo parcial te quedó un 4, desaprobaste, si tenés que ir al recuperatorio general para aprobar la materia y luego rendir el final. Y a ver, me retilda, a ver si lo puedo abrir ahora. Pobre, me rompes un poco.
Esas son todas las cosas que había dicho Patricia en el primer día de clase. ¿Qué pasa? Que no tenemos... Ahí está. Entonces, con 2 parciales y recuperatorios, más de 6 promoción, estando aprobados, le pasamos las notas en la mesa de diciembre, bueno, pues extendimos un poquitito más, y habrá un recuperatorio extra general que no entra en la promoción. Una pregunta, profe, ahí sobre la nota, ¿es promedio 6 o más de 6 en ambos? 6. ¿Cómo más de 6? Claro, digo, más de 6 en ambos, si te sacas, no sé, un 8 y un 5 4. y 8, sí. Ahí está. Más de 6, o sea, 6 en promedio. ¿Está bien? Pero habiendo aprobado, Perfecto. lo que no puedes sacarte es 2 y 10, digamos. No, no. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? Bueno, si no, yo prometo mandarles mañana o el miércoles a más tardar, el miércoles a la mañana más tardar, porque el miércoles a la tarde me tengo que viajar, para confirmar la modalidad, seguro, como si lo vamos a poner también en periferia activa solo por mail, y como siempre tienen que devolvernos el examen hasta las 10 de la noche, en el archivo tiene que estar su nombre y su legajo, digamos, tenemos que poder identificarlos. Bueno, si no tienen ninguna duda, y no, por supuesto, el mail de coyuntural pueden escribir. Y el jueves no hay Zoom, sino que directamente va a ser el parcial. Y ahí las clases terminan, les vamos a mandar las notas por mail, y ahí también vamos a calcular la situación de cada uno específicamente, para que no tengan por si, digamos, como consolidar todas las notas que ya tienen, uno por uno, para saber los pasos a seguir en cada caso. Ok, chao, profe, gracias. Adiós, gracias a ustedes. Lean.